Sauce, capítulo 1. Caminé, vacilante por el pasillo hacia mí. Clase de inglés de segundo año en la Universidad de Carolina del Norte, como si ya supiera los problemas que me esperaban. De hecho, podía sentir el temblor cada vez más mayor en mi cuerpo, la aceleración de los latidos de mi corazón y la expansión de la pequeña placa de hielo en la base de mi columna vertebral. El momento en que me había despertado esta mañana. Sentí que algo iba muy mal en casa. Era como si una nube oscura de tormenta hubiera flotado antes de que hubiera detenido en lo alto el tiempo suficiente para hacer llover un escalofrío en mi corazón. Casi tan pronto como abrí los ojos, quería llamar a papá, pero no lo hice. Mi novio, Alan Simpson, un estudiante de Derecho, le gustaba burlarse de mí cada vez que tenía lo que mi niñera portuguesa, Isabela Martino, solía llamar las rastas, sentimientos oscuros y siniestros que subían por tu columna vertebral como el mercurio en un termómetro. No puedo creer que hayas dejado que una anciana supersticiosa te afecte de esta manera, dijo. Las rastas, la capacidad de sentir que se avecinan problemas. En serio, Willow, Sauce, tienes casi 19 años, no eres una niña. Sabía que no era una niña, pero cuando no iba a haber sido influenciada por ella más que por cualquier otra persona y haber llevado esa influencia en mi edad adulta. Hasta que tenía casi 17 años, cuando finalmente nos dejó para regresar con su familia en Brasil. Isabela, a quien cariñosamente llamaba Amou, tuvo más que ver con mi educación que mi propia madre, que había aprovechado la oportunidad para hacerme saber que era adoptada, tan pronto como pude entender lo que significaba la palabra. Después, no dudo en poner la palabra delante de madre cada vez que la usaba, en referencia a mí. Otros niños de mi edad tenían madres, yo tenía una madre adoptiva. Mi padre nunca hizo eso, así que nunca pensé en él como alguien más que mi padre. Papi, empecé a llamar a Isabela Amou, así al mismo tiempo que empecé a hablar. De hecho, estoy bastante segura de que pronuncié esas palabras mucho antes de decir cualquier otra palabra comprensible. Los ojos de Amou siempre estaban llenos de risa cuando la decía, llenos de luces brillantes. Amou, 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 gritaba, y comenzó a referirse a sí misma de la misma manera. Hazlo por Amou. Willow, una cucharada más, me instaba, y yo comía una cucharada más. Ella se había referido a mí como Amou, desde el momento en que había comenzado a cuidarme, a sostenerme en sus brazos y mecerse para dormir, mientras cantaba una de sus canciones infantiles en portugués. Amou significaba amado, y yo simplemente se lo repetí, eligiendo acortarlo solo porque era mucho más fácil para una niña de 2 años hacerlo. Insistí en llamarla Amou, a pesar de que mi madre adoptiva siempre me corregía y me sermoneaba, a veces con bastante énfasis, para que la llamara Isabela y no Amou, especialmente si lo hacía frente a las amigas de mi madre adoptiva, que hacían muecas y preguntaban qué dijo. Era prácticamente imposible que cualquiera de ellas la entendiera, lo que hizo que mi madre adoptiva se enojara cada vez más. Puedo recordarla agarrándome por los hombros cuando no tenía más de 3 años, 3 y medio, sacudiéndome bruscamente mientras me regañaba gritándome, ya eres una completa idiota. Willow the Birds. Cuando mi madre adoptiva se enfadaba conmigo, siempre utilizaba mi nombre completo. Era como si me estuviera recordando que toda la familia sufriría por cualquier error que yo hubiera cometido. Me recordaba que yo llevaba el apellido de la familia y que debía considerarlo un regalo más grande que la vida misma, porque después de todo no era cierto que yo había nacido sin nombre, sin identidad, casi sin sangre. ¿No entiendes lo que estoy diciendo? Su nombre es Isabela. Isabela, dilo, exigía. Y lloré. Apretaba mis labios porque estaba atemorizada de que, de alguna manera, la palabra Isabela se escapara de mi boca y provocara una punzada de dolor en Amou, que estaba de pie, conteniendo la respiración y sintiéndose culpable, pero demasiado asustada para salir en mi defensa. Estoy segura. Willow the Birds. Sauce de cervezas. Tú dices Isabela. Dilo. Quiero oír que puedes decirlo. Dilo. Insistió. Tenía su cara tan cerca de la mía que podía ver los diminutos vasos sanguíneos de sus sienes. Recuerdo que pensé que su sangre era azul, el mío era rojo, pero el de ella era azul, porque éramos diferentes. ¿Significaba eso que algo andaba mal conmigo, tal como ella solía afirmar?
Me sacudió de nuevo y miré con los ojos asustados a una mujer que apenas reconocía como mi madre, adoptiva o no. Me dejó sin aliento, ver que podía hablar y parecer tan fuerte de control. ¿Cómo podía evitar encogerme y tragarme las palabras y mucho menos decir lo que ella quería que dijera? Dilo o te meteré en uno de mis baúles y te enviaré a uno de esos países donde otras niñas adoptadas no tienen nada que comer y tienen que dormir en camas de heno. Isabela, puede contarte sobre eso. ¿Te gustaría eso? Bien, te gustaría. Empecé a llorar suavemente. Mi cuerpo temblaba casi tan fuerte como cuando ella me había agarrado por los hombros. Por suerte mi padre estaba cerca, lo que no era suficiente para mí, porque siempre que estaba en casa salía en mi defensa, intercedió con su tranquila voz de médico. Me temo que no llegarás a ninguna parte con ella de esa manera, Alberta. La estás asustando, y cuando un bebé está asustado no puede aceptar información, mucho menos asimilarla, le dijo. Por favor, Claude, ahórrame tu jerga psiquiátrica. No todos somos pacientes bajo tu tierno y amoroso cuidado en tu hospital psiquiátrico, le dijo, como si le estuviera arrojando un regalo a la cara. Puedo recordar vivamente la expresión de su rostro, recuerdo sus expresiones, pero las que reservaba para mi madre adoptiva eran verdaderamente especiales. Ahora que soy mayor y puedo expresarlo con palabras e ideas, me doy cuenta de que la miro ese día y en muchas ocasiones similares posteriores como si realmente estuviera mirando a una de sus pacientes. Ella lo ignoró o no se dio cuenta. Se dio la vuelta y me miró fijamente. Pensé que ella todavía podría arremeter y abofetearme, pero se dio la vuelta y se dio una palmada de su propia falda, suelta hasta los tobillos, rompiendo la tela mientras salía corriendo, con el fuerte aroma de su perfume persistiendo como un recordatorio constante de su furia. A menudo recordaba aquellos primeros días y pensaba que, casado con una mujer como mi madre adoptiva, mi padre no podía haber sido un hombre feliz, a pesar de su belleza física y a pesar de su gran éxito y su reputación nacional como psiquiatra con su propia clínica a la que llamó Los Sauces, y en cuyo honor me había puesto a mí así. Mi madre adoptiva afirmó que no tenía nada que ver con mi nombre, se lo dejó en claro a todo el mundo que se lo comentó. Recuerdo que pensé que había algo malo con mi nombre, probablemente era como eso, que era demasiado tímido para responder. Cuando alguien me preguntaba quién era, eso avergonzaba a mi madre adoptiva, quien irónicamente era realmente la causa. Sin embargo, no estaba dispuesta a asumir la culpa por eso. Un día me despotricó. ¿Quién podría un niño el nombre de un manicomio? Aunque fuera donde fuiste concebida y donde naciste. ¿Dónde fue concebida y dónde nací? No lo supe hasta que tenía casi 8 años, papá. Trató de evitar que me lo dijeran, pero mi querida y dulce A.M., como me refería a ella a menudo, años después, en mis pensamientos y cuando hablé de ella con Amou, había estado permitido que se me escapara en varias insinuaciones y sugerencias durante años, hasta que simplemente me sentó en la sala de estar una tarde y me dijo, «Presta atención», me ordenó. Esas eran casi siempre sus primeras palabras, como si temiera que fijara mi mirada en otra cosa y la ignorara por completo, tal como solía hacer papá. No empezaba hasta que estaba satisfecha de que mis ojos la miraban. «Deberías saber cómo llegaste a vivir aquí con nosotros», empezó. «Tal vez entonces me lo agradecerías un poco más. Serás más obediente y me escucharás cuando te hablo, porque estoy tratando de ayudarte», añadió en un tono de voz muy más dulce y suave. Incluso entonces sabía lo suficiente para prepararme para una terrible consecuencia cada vez que ella fuera demasiado amable conmigo. Se incorporó y me miró fijamente durante un largo momento, el desagrado repentinamente tan claro en su rostro, en el frío brillo de sus hermosos ojos azules, que no podía negarlo ni aunque quisiera, ni siquiera si pudiera fingir que se preocupaba por mí. Ella era la única a la que se le permitía tener ilusiones y fantasías en nuestra casa. A mis muñecas no se les permitía responderme. Mis tazas de té de juguete estaban siempre vacías. Después de un breve momento de vacilación, confirmando su decisión de hacerlo, de decirme de que mi padre le había prohibido decirme. Acercó su rostro al mío y preguntó en una obscuridad, «¿Sabes cómo te hicieron? ¿Tienes la menor idea?» Por supuesto, negué con la cabeza. ¿Cómo iba a saber algo así? Mi pequeño cuerpo se tensó de anticipación. Sentí como si estuviera un rayo dentro del estómago y un trueno en los huesos. Al parecer, una de las asistentes de la preciosa clínica de tu padre vio pip a una paciente. Hasta ahí llegó su supuesto personal. «Profesional excepcional», dijo, con las comisuras de los labios.
fruncidas por el asco. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Willow the Birds. Naciste como resultado de una biopip. No sabía qué significaba biopip, pero ella estaba decidida a que lo entendiera. Solo estás en tercer grado, pero si lo eres tan inteligente que son los niños de la calle hoy en día. Sé que sabes que los bebés no son traídos por las cigüeñas ni por ningún otro cuento de hadas, ¿verdad? Los bebés vienen del hospital, dije. Las mujeres normales dan a luz a sus bebés en el hospital. Sí, pero primero los hacen en casa o algún otro lugar conveniente. Probablemente la mitad del país fue concebido en parte trasera de un automóvil, murmuró. Siempre inclinaba la cabeza hacia un hombro derecho cuando decía algo que le disgustaba. Era como si fuera a escupir el punto al final de la frase. Ahora estaba realmente confundida. ¿Por qué se me estaba contando todo esto? Al principio esperaba que solo fuera una buena madre tratando de hacerme entender algo importante, pero pronto me di cuenta de que tenía un propósito diferente. El hombre a través de su pipí introduce su parte en la mujer a través de su pipí y hay un óvulo en la mujer que crece hasta convertirse en un bebé. No necesitas entender mucho más que eso para entender lo que te estoy diciendo. Sé que hice una mueca. Todo sonaba horrible porque una mujer permitiría que un hombre ¡pip! Dentro de ella, seguramente, mi madre adoptiva estaba tratando de asustarme otra vez. Cuando una mujer no quiere que un hombre lo haga y él lo hace de todos modos, obligándola a tener un bebé. Eso se llama biopip, ¿entiendes? Y bien, preguntó rápidamente. Asentí, temerosa de decir que no, aunque todavía no estaba del todo claro para mí, especialmente porque un hombre querría tener un bebé con una mujer, y si la mujer no quería que lo hiciera. Esta paciente está joven con problemas mentales. Según tu padre, nunca supo lo que estaba sucediendo entre ella. Hasta su embarazo estaba bastante avanzado. Como todos podían ser tan ajenos a eso. Incluso ese caso psiquiátrico es algo que no entiendo. Pero, ¿qué sé yo sobre el funcionamiento interno de la granja de los locos del Dr. Birds? Murmuró ella. Qué extraño era para mí oírle referirse a su marido y a mi padre como el Dr. Birds, como si fuera un completo extraño, pero ella lo hacía a menudo, incluso directamente en su cara, especialmente en la mesa, porque ridiculizaba la clínica que papá estaba tan orgulloso de haber creado. Era otro misterio y una sorpresa para mí. A nuestro Dr. Birds no se le permite hablar de lo que pasa allí. Todo tiene que mantenerse en secreto, todo eso de la confidencialidad médica-paciente. Si me preguntas es porque o por el médico se avergüenza de recibir dinero por lo que hace, o el paciente se avergüenza de lo que ha estado diciendo y haciendo. Eso es todo lo que hay que decir. Sermoneó. Como si hubiera otras personas además de mí en la sala de estar. No lo sabía, pero Amou estaba justo fuera de la puerta, escuchando y temblando por mí. No sé cómo fui tan débil como para aceptar permitirle adoptarte y traerte aquí en primer lugar, pero lo hice. De todos modos, es por eso que tengo que ser tan severa contigo. Willow, Sauce, dijo, volviéndose tranquilamente razonable de nuevo. Luego se inclinó hacia mí con los ojos muy abiertos. Puede que hayas heredado algo de locura, susurró, lo que me dejó tan aterrorizada, que no pude hablar ni dormir durante días. Puede que hayas heredado la locura, incluso entonces comprendí lo que eso podía significar. En las pocas ocasiones en que había estado en la clínica de papá, hasta ese momento había visto pacientes que me parecían tan perturbados y aterradores, incluso desde una distancia segura que tuve pesadillas al respecto. Tenía razón. ¿Podría ser yo una como ellos? Terminaría también en la clínica de papá. Durante días me deprimí, temiendo mirarme en el espejo y atemorizada de que los demás vieran cómo me miraban. Sentí que me encogía cada vez más en ese pequeño escondite en mi cerebro, donde podía sentirme segura y sin miedo, incluso si ese lugar parecía una jaula. Cuando más introvertida me volvía, más enferma mental parecía, especialmente para mi madre. Finalmente papá me dio. ¿Tienes la menor idea? Por supuesto, negué con la cabeza. ¿Cómo iba a saber algo así? Mi pequeño cuerpo se tensó de anticipación. Sentí como si estuviera un rayo dentro del estómago y un trueno en los huesos. Al parecer, una de las asistentes de la preciosa clínica de tu padre vio pip a una paciente. Hasta ahí llegó su supuesto personal. Profesional excepcional, dijo, con las comisuras de los labios fruncidas por el asco. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?
Willow the Birds. Naciste como resultado de una biopip. No sabía qué significaba biopip, pero ella estaba decidida a que lo entendiera. Solo estás en tercer grado, pero si lo eres tan inteligente que son los niños de la calle hoy en día. Sé que sabes que los bebés no son traídos por las cigüeñas ni por ningún otro cuento de hadas, ¿verdad? Los bebés vienen del hospital, dije. Las mujeres normales dan a luz a sus bebés en el hospital. Sí, pero primero los hacen en casa o algún otro lugar conveniente. Probablemente la mitad del país fue concebido en parte trasera de un automóvil, murmuró. Siempre inclinaba la cabeza hacia un hombro derecho cuando decía algo que le disgustaba. Era como si fuera a escupir el punto al final de la frase. Ahora estaba realmente confundida. ¿Por qué se me estaba contando todo esto? Al principio esperaba que solo fuera una buena madre tratando de hacerme entender algo importante, pero pronto me di cuenta de que tenía un propósito diferente. El hombre a través de su pipí introduce su parte en la mujer a través de su pipí y hay un óvulo en la mujer que crece hasta convertirse en un bebé. No necesitas entender mucho más que eso para entender lo que te estoy diciendo. Sé que hice una mueca. Todo sonaba horrible porque una mujer permitiría que un hombre ¡pip! Dentro de ella, seguramente, mi madre adoptiva estaba tratando de asustarme otra vez. Cuando una mujer no quiere que un hombre lo haga y él lo hace de todos modos, obligándola a tener un bebé. Eso se llama biopip, ¿entiendes? Y bien, preguntó rápidamente. Asentí, temerosa de decir que no, aunque todavía no estaba del todo claro para mí, especialmente porque un hombre querría tener un bebé con una mujer, y si la mujer no quería que lo hiciera. Esta paciente está joven con problemas mentales. Según tu padre, nunca supo lo que estaba sucediendo entre ella. Hasta su embarazo estaba bastante avanzado. Como todos podían ser tan ajenos a eso. Incluso ese caso psiquiátrico es algo que no entiendo. Pero, ¿qué sé yo sobre el funcionamiento interno de la granja de los locos del Dr. de Birds? Murmuró ella. Qué extraño era para mí oírle referirse a su marido y a mi padre como el Dr. de Birds, como si fuera un completo extraño, pero ella lo hacía a menudo, incluso directamente en su cara, especialmente en la mesa, porque ridiculizaba la clínica que papá estaba tan orgulloso de haber creado. Era otro misterio y una sorpresa para mí. A nuestro Dr. de Birds no se le permite hablar de lo que pasa allí. Todo tiene que mantenerse en secreto, todo eso de la confidencialidad médica-paciente. Si me preguntas es porque o por el médico se avergüenza de recibir dinero por lo que hace, o el paciente se avergüenza de lo que ha estado diciendo y haciendo. Eso es todo lo que hay que decir. Sermoneó, como si hubiera otras personas además de mí en la sala de estar. No lo sabía, pero Amou estaba justo fuera de la puerta, escuchando y temblando por mí. No sé cómo fui tan débil como para aceptar permitirle adoptarte y traerte aquí en primer lugar, pero lo hice. De todos modos, es por eso que tengo que ser tan severa contigo. Willow, Sauce, dijo, volviéndose tranquilamente razonable de nuevo. Luego se inclinó hacia mí con los ojos muy abiertos. Puede que hayas heredado algo de locura, susurró, lo que me dejó tan aterrorizada, que no pude hablar ni dormir durante días. Puede que hayas heredado la locura, incluso entonces comprendí lo que eso podía significar. En las pocas ocasiones en que había estado en la clínica de papá, hasta ese momento había visto pacientes que me parecían tan perturbados y aterradores, incluso desde una distancia segura que tuve pesadillas al respecto. Tenía razón. ¿Podría ser yo una como ellos? Terminaría también en la clínica de papá. Durante días me deprimí, temiendo mirarme en el espejo y atemorizada de que los demás vieran cómo me miraban. Sentí que me encogía cada vez más en ese pequeño escondite en mi cerebro, donde podía sentirme segura y sin miedo, incluso si ese lugar parecía una jaula. Cuando más introvertida me volvía, más enferma mental parecía, especialmente para mi madre. Finalmente papá se dio cuenta y le preguntó a Amou por qué me veía tan triste esos días. Cuando Amou le contó a papá lo que mi madre adoptiva había hecho y dicho, él se enojó mucho con ella y trató de tranquilizarme diciéndome que no había absolutamente nada malo con la Inc. Me llamó a su oficina y me habló en voz baja, tranquilizándome, enjuagándome una lágrima o dos con su suave pulgar. ¿Quién debía saberlo mejor que yo, Willow? Preguntó con una sonrisa. Evaluar a las personas, juzgar si están enfermas o no, es mi profesión.
Eso parecía razonable, pero él no estaba conmigo tan a menudo. Tal vez no sabía lo suficientemente o no me veía lo suficiente. Eso parecía igual de razonable. Y luego me dijo algo sorprendente. Esa muñeca que tanto amas, ¿recuerdas? Que te dije que alguien la había hecho para que yo te la diera. Bueno, tu madre la hizo para ti, Willow, y es muy bonita, ¿no? Alguien que está tan enfermo no podría haber hecho eso. Eso me hizo sentir un poco mejor, pero desafortunadamente el hecho de que él estuviera molesto por lo que mi AM había hecho no impidió que ella se quejara de mí cada vez que veía algo que consideraba incorrecto. Estaba decidida a pintar todo como evidencia de que yo había heredado una enfermedad mental. No me gustaba escucharla, así que la ignoraba. Y ella se quejaba de que yo tenía un trastorno de déficit de atención. Eso me hizo sentir un poco mejor, pero, desafortunadamente, el hecho de que él estuviera molesto por lo que mi madre adoptiva había hecho no impidió que ella se quejara de mí cada vez que veía algo que consideraba incorrecto. Estaba decidida a pintar todo como evidencia de que yo había heredado una enfermedad mental. No me gustaba escucharla, así que la ignoré, y ella se quejó de que yo tenía un trastorno de déficit de atención. Aunque no había evidencia de eso en la escuela, afirmó que los maestros simplemente estaban demasiado agobiados como para darse cuenta, o peor aún, no estaban calificados. Me escuchó hablando solo, así que debo ser esquizofrénica. Una vez incluso trató de detenerme haciéndome usar cinta adhesiva sobre mi boca cuando jugaba en mi habitación, especialmente cuando tenía invitados de visita y temía que me escucharan. Ella confundió mi mezcla de palabras en portugués con palabras en inglés, como una especie de galimatías de mente. Cuando papá se enteró de lo que había hecho con la cinta, también le puso fin, pero eso no detuvo su esfuerzo por demostrar que yo tenía problemas mentales, porque lloraba con la menor señal de advertencia o bajaba la mirada cuando ella me miraba. Era paranoica. ¿Cómo podía evitar tenerle miedo? Incluso cuando me hablaba con amabilidad o me acariciaba el pelo y felicitaba a Moe por lo bien que me cuidaba. Yo esperaba que el final añadiera algún comentario feo o terrible, aunque fuera solo un movimiento de cabeza y un suspiro para indicar que de alguna manera no había esperanza para mí y que todo lo que había hecho por mí sería en vano. Estaba tan convencida de que llevaba dentro de mí la semilla de alguna aberración mental. Una mañana incluso recogió mis dibujos y mis libros para colorear, para mostrarle a papá cómo estaba revelando una perturbación mental profunda a través de mis rostros y figuras distorsionadas. Creo que sospechaba que algunos de ellos eran representaciones de ella, y no podía imaginar cómo alguien, especialmente yo, podía verla de otra manera que no fuera hermosa. Se supone que eres un gran experto, le dijo mi padre, entrando a toda prisa en su despacho y agitando la obra de arte infantil delante de su cara. No sé cómo puedes ver esto, ver lo que has traído a casa. Es una vergüenza. Veo la forma en que la miran mis amigos. Fui un tonto al aceptarla, incluso con Isabela aquí, para hacer la mayor parte del trabajo sucio. Deberías ponerla en algún lugar donde pueda recibir el tratamiento adecuado y no dejarla aquí para que sea una carga para mí. No tiene por qué ir a ningún lado, Alberta. No hay nada anormal en esas fotografías ni en su comportamiento, insistió papá, con su tono de voz típicamente sereno. Simplemente no tienes experiencia con niños, Alberta. O lo sabrías. Vamos, tírame eso a la cara. Tírame a la cara que no he podido tener hijos, le gritó, y salió de su despacho, dando un portazo tan fuerte que hizo temblar incluso nuestra enorme casa. A Moe y yo tendríamos que haber sido sordos para no haberlo oído todo. Ella me abrazaba y susurraba: «No llores, pequeñía. Moe siempre estará contigo. Nadie te va a delatar». Saber que incluso mi madre adoptiva, en realidad no me quería era como vivir en una casa de naipes, una casa de cartón que se desmoronaría con una lluvia fuerte o se desmoronaría con un fuerte viento y me dejaría desnuda y solo o cayendo para siempre en un túnel profundo y oscuro. Mis pesadillas eran una serie continua de eventos horribles. Sin embargo, mi madre adoptiva no era lo único de lo que se quejaba. De hecho, parecía que nunca le faltaba algo, ya fuera sobre mí, a Moe y otros sirvientes o la gente que trabajaba en nuestro terreno. Cualquiera y todo a menudo hacía alardes de sus quejas por toda nuestra casa, tirándolas detrás de ella como latas que hacen ruido atadas al parachoques trasero del coche de una pareja de recién casados. Tal vez por eso papá pasaba tanto tiempo fuera de la casa y en consecuencia lejos de mí.
¿Cuántas veces lo había mirado de reojo en su sacrosanta oficina en casa por la noche sin que él se diera cuenta de que yo estaba allí? Y lo había visto mirando por el ventanal que daba al oeste de nuestra propiedad en Carolina del Sur, justo en las afueras de la pequeña comunidad de Spring City. Desde la esquina de la puerta captaba esa expresión melancólica jugando en sus labios y en sus ojos mientras miraba hacia la luna. Brillaba a través de las nubes tan delgadas que parecían humo y capturaba sombras tras sombras en su red dorada de luz. Cuando fui mayor y lo encontré sentado solo en esa oficina, casi podía ver los arrepentimientos de todas las cosas que debería haber hecho de manera diferente. Por supuesto, me preocupaba que me incluyeran. Tal vez él pensaría que mi madre adoptiva tenía razón, que no debería haberme traído a casa. Más tarde, si tan solo lo sugeriría, me aseguraba que nunca había tenido la más mínima duda o vacilación. Había otros recordimientos en su rostro, oportunidades perdidas, momentos no aprovechadas, demasiados barcos que dejó pasar en la noche. No tenía idea de cuál profundos y preocupantes eran esos remordimientos para él, y no tendré ninguno hasta que me fuera a casa esta vez. Este momento oscuro y horrible que justificaba mis temores. Decir adiós. Reconocí a la secretaria del decano de estudiantes. La señora Swatch, de pie en la puerta de mi salón de clases, cambiaba su peso nerviosamente de un pie al otro y frotaba una palma contra la otra como si estuviera lijando un bloque de madera. Les dio a cada uno de mis compañeros una sonrisa deslumbrante cuando entraron. Luego rápidamente se volvió hacia el pasillo. Todavía no lo sabía con certeza, pero tenía el presentimiento de que estaba esperándome allí. Como de costumbre, estaba vestida con su traje azul marino, con su blusa blanca, con ribetes de encaje y zapatos de tacón de aguja, prácticamente su uniforme de trabajo. «Oh, querida», dijo, extendiendo la mano hacia mí cuando me acerqué. Me agarró de la mano y me acercó más. «Hemos recibido una llamada bastante frenética de tu tía Agnes Delay. Al parecer, no pudo comunicarse contigo en tu apartamento anoche o esta mañana y ha estado saturado las líneas telefónicas entre aquí y Charleston». Continuó, obviamente contejada por el histrionismo de mi tía. La tía Agnes solía tener ese efecto en la gente. No podía decirle por qué no había podido recibir esa llamada de la tía Agnes. Había pasado la noche en el departamento de Alan y eso era un asunto que a nadie más que a mí. Sin embargo, estaba segura de que la tía Agnes había desconfiado, especialmente si lo había intentado tarde por la noche y había exagerado su desesperación por no poder comunicarse conmigo. La hermana de 50 y tantos años de mi padre era el tipo de persona que esperaba que cualquiera o quien llamara estuviera simplemente esperando para servir y cumplir sus pedidos. Ella y yo nunca nos llevamos bien. De todos modos, ella nunca lo dijo con esas palabras, pero consideraba que una niña adoptada era de alguna manera inferior, a pesar de mis logros, especialmente de niña, cuya madre era paciente de una clínica psiquiátrica. Pero incluso si mi madre adoptiva me hubiera dado a luz, la tía Agnes habría sido crítica. Siempre supe que ella creía que mi padre se había casado con alguien de una familia inferior a la de la familia. Mi madre adoptiva provenía de una de esas antiguas familias del sur que habían perdido la mayor parte de sus riquezas, pero se aferraban desesperadamente a su herencia. Eso no era suficiente para la tía Agnes. El dinero, la herencia, la posición social y, por supuesto, el poder eran los pilares sobre los que ella construía su iglesia. Y si uno era débil, la iglesia se derrumbaba. Mi padre toleraba a la tía Agnes en lugar de quererla, como una hermana, y una vez me dijo que su marido, el tío Darwood, probablemente había recibido a la parca con los brazos abiertos, viendo la muerte como una vía de escape. Aunque no fuera ninguna clase de muerte placentera, era un alcohólico muy serio, encubierto, y había ahogado su hígado con toda su infelicidad. Hablar de la tía Agnes y el tío Darwood era una de las pocas cosas que papá y yo podíamos hacer juntos, disfrutando de la risa del otro, empapándonos de la cálida intimidad de una hora privada en la que éramos solo padre e hija, solos, casi descubriéndose el uno con el otro por primera vez. Eso fue algunos meses después de la muerte de mi madre adoptiva, que irónicamente fue el catalizador que finalmente nos acercó. Era casi como si ella hubiera proyectado una sombra larga y profunda sobre papá y sobre mí, manteniéndonos a ambos ocultos el uno del otro la mayor parte del tiempo. «¿Qué sucede, señorita Schwartz?», pregunté, tomando aire y tragándolo hasta los pulmones que ya ardían de ansiedad. Algunos de mis compañeros de clase se quedaron detrás de ella en la habitación esperando escuchar. «Tu tía»,
Dice que tu padre ha sido trasladado de urgencia al Hospital General de Spring City y que deberías venir lo antes posible. Se presionó la palma de la mano derecha contra el pecho. Era como si esas palabras hubieran estado ardiéndole por dentro y ahora se sentía aliviada. ¿Por qué? ¿Mi padre ha tenido un accidente? Pregunté. Ah, sí. Había muerto mi madre adoptiva hace menos de 2 años, corriendo a casa en medio de una tormenta invernal que dejó caer diminutos carambalos tan afilados y mortales como pequeños cuchillitos del cielo retumbante. Iba toda prisa a casa para prepararse para un evento benéfico. La policía dijo que calculó mal un giro y giró en círculos en su pequeño Mercedes, antes de chocar contra la barandilla y caer una y otra vez hacia el olvido. Estaba segura de que murió molesta por no estar vestida adecuadamente para ello. Recuerdo que pensé en lo horrible que era todo, pero también recuerdo que no lloré, como lo hubiera hecho cualquier otra hija. No sentí ese dolor de estómago que se siente cuando alguien cercano es arrebatado. Y después me sentí culpable por eso. Incluso consideré que mi falta de emoción era en verdad evidencia de algún problema mental, que tal vez ella había tenido razón sobre mí todo el tiempo. No, es un problema del corazón, me temo, respondió la señora Swartz. Su rostro tan oscuro por la tristeza que parecía como si ya estuviera en su funeral. Dijo que deberías de ir allí de inmediato. Lo siento, querida, me encargaré de que todos tus maestros sepan por qué no asistes a clases. Hay un momento después de que escuchas una mala noticia en el que tu cuerpo se revela. Has oído palabras impactantes. Todo se procesa en tu mente, pero tu cerebro se vuelve como estas máquinas de cambio que siguen enviándote tu billete de $, porque está arrugado o roto o puesto al revés. La mala noticia tiene que ser reprocesada una y otra vez hasta que finalmente se apodera de ti y se hunde a través de tu columna vertebral, ordeando a tus hombros, caderas y piernas desafiantes que obedezcan las órdenes y te den la vuelta. Para que puedas irte. Mis pulmones parecieron llenarse completamente de aire caliente, amenazando con explotar. Estaba segura de que volverá en pedazos delante de todos. Todo lo que pude hacer fue contener la respiración y morderme el labio inferior para evitar estallar en lágrimas. Mientras me alejaba, escuché los tacones de aguja de la señora Swartz repiqueteando en el piso detrás de mí, ganando ritmo como un redoble de tambor, persiguiéndome hasta las puertas y hasta mi auto en el estacionamiento de estudiantes. Papá me había regalado el coche una semana antes de que me fuera a mi 2º año de universidad. Mi intención era estudiar psicología y tal vez convertirme en psicóloga escolar. Quería trabajar con jóvenes porque, según mi propia experiencia, me asustaba. Pensé que podría tener el mejor afecto en la vida de alguien si podía llegar a él o a ella lo suficientemente temprano. Cuando llegué a mi apartamento, puse el contestador automático y escuché la voz molesta de la tía Agnes que gritaba: ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás en casa a estas horas? Especialmente cuando necesito hablar contigo. Llámame de inmediato, no importa lo tarde que sea. Su voz se apagó con: no creo que un estudiante universitario pueda quedarse fuera tan tarde. Llamé a Alan y le conté la historia. Sabía que podía estar en casa. Tenía una clase a última hora de la mañana y luego una tarde completa, incluido un examen importante para el que tenía que estudiar. Ya llamé a un taxi para que me lleve al aeropuerto, le dije. No lo había hecho, pero yo sabía que odiaba las distracciones cada vez que tenía un examen. Aún así, deseaba que se ofreciera a venir y llevarme al aeropuerto. No era solo porque no quería dejar mi coche allí. Quería que me abrazara y me tranquilizara antes de subir al avión. Alan y yo llevábamos saliendo juntos casi 1 año. Nos habíamos conocido en una fiesta de la universidad cuando yo era estudiante de primer grado. Apenas tenía 18 años en aquel momento. No era una mujer de mundo y, a diferencia de la mayoría de mis amigas, podía contar fácilmente con una mano cuando chicos me habían molestado en considerar como novios. Solía preocuparme por ser incapaz de tener una relación seria, pero la verdad era de que la mayoría de los chicos que había conocido siempre me habían parecido inmaduros. Tal vez era demasiado exigente, esperando de alguna manera encontrar una versión más joven de mi padre. Serio, pero no solemne, seguro de sí mismo, pero no arrogante. Alan me pareció así la primera vez que lo conocí, además de ser un hombre muy apuesto, con una boca fuerte y masculinidad, una nariz perfecta en tamaño y forma y unos ojos de un azul oscuro llamativo. Alan tenía una seguridad en sí mismo, una concentración firme, que lo hacía destacar por encima de los jóvenes universitarios que me rodeaban, y que todavía eran muy obvios e inseguros. Su risa brotaba como cañerías rotas. Su coraje provenía de la cerveza y el whisky y se hacía añicos por la mañana con la luz de la realidad.
Como vampiros, evitaban los espejos. Si eran tan decepcionantes para ellos mismos, pensé, ¿qué serían para mí? Bien, dijo Alan, llámame. En cuanto averigües qué está pasando, añadió, apresurándose a colgar el teléfono, lo que fue una gran decepción para mí, aunque sabía que lo hacía para volver a esos libros y notas y seguir con su carrera. A veces deseaba estar compitiendo con otra mujer, al menos así tendría una oportunidad de luchar. Está bien, mi voz se quebró incluso ante una simple palabra. Ya estaba hecha un ovillo, aunque así logré juntar una maleta de mano y llamar a un taxi. Tenía que volver a Colombia, Carolina del Sur. No era un viaje largo, pero el siguiente vuelo programado no salía hasta dentro de 1 hora y media, y descubrí que nada de lo que hacía, leía o miraba en la televisión en el aeropuerto me tranquilizaba. Mucho si miraba el reloj una vez más, lo miraba 20 veces. Todavía estaba demasiado aturdida para prestar atención a la gente que me rodeaba. A la actividad, al ruido, finalmente oí que llamaban a mi vuelo y me dirigí a la puerta de embarque. Mi corazón latía con fuerza. El corazón de papá le había causado problemas. ¿Cómo podía hacer esto? Solo tenía 59 años. No sabía de ninguna advertencia, pero también sabía que mi padre era capaz de ocultarme algo así. No tenía idea de cuánto ocultaba, de lo mucho que había sido un hombre de secretos.